del Comité Cerezo México, quienes también desde hace ya varios años vienen acompañando el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, integrantes de diferentes organizaciones, cada quien con sus diferentes problemáticas, pero unidos también por un tema común, que es la presentación con vida de todas las compañeras y compañeros que han sido detenidos desaparecidos. La quinta reunión, que fue la pasada, en la quinta reunión, la comisión o la parte de gobierno, integrada por Fiscalía General de la República, por la Comisión Especial de Atención a Víctimas y por otras dependencias gubernamentales, propusieron a la familia de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, propusieron unas reglas de operación para la Comisión Especial de Búsqueda. Es decir, ellos pretendían que los familiares y las organizaciones que acompañan a los familiares se sujetaran a reglas que ellos querían imponer, reglas que no habían sido ni aprobadas ni habían sido dichas por la Suprema Corte que debían de ponerse en la comisión. En ese sentido, los familiares determinaron que ellos no se iban a acatar a ninguna norma impuesta por las autoridades en la Comisión Especial de Búsqueda, ni tampoco iban a hacer parte de esas reglas las organizaciones y personas que acompañan a los familiares. Quienes acompañan a los familiares, entre quienes los acompañan, está Santiago Corcuera Cabezudo, un defensor de derechos humanos que fue presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. También está el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Alan García. También está como acompañante permanente la secretaria del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU. También está como organizaciones acompañantes permanentes el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Comité Cerezo México. Todas esas organizaciones y personas no nos íbamos a supeditar a las normas y a las reglas que pretendía imponer las autoridades a la Comisión Especial de Búsqueda. Esto dicho por los familiares y defendido por los familiares. ¿Qué es la comisión? La comisión es resultado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Estado mexicano a que conforme esta comisión con diferentes dependencias involucradas en la búsqueda o en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta comisión entonces es regida por lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Tiene que apegarse a los objetivos que planteó la Suprema Corte de Justicia. Y el objetivo fundamental que le da existencia y vida a esta comisión es encontrar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es la búsqueda y la presentación con vida de estas dos personas que militaron o que militan en el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, y que los han reivindicado como sus integrantes y como revolucionarios. Entonces, en esta reunión que viene, o en esta sexta reunión, las familias y las organizaciones que acompañamos el caso, íbamos a presentar y exigir la propuesta ya del plan de búsqueda. Es decir, se ha estado discutiendo en estas 5 reuniones lo que le llaman un análisis de contexto. ¿Cuándo desaparecieron? ¿En qué contexto? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué es importante ese documento? Porque de ahí se sacan actos de investigación, es decir, quiénes eran los responsables de la policía, del ejército, de los cuarteles, dónde estaban, y por lo tanto tiene que saberse dónde buscar a estas personas. Entonces, ya con la elaboración de este documento, las autoridades están obligadas a ya proponer un plan de búsqueda. ¿Qué significa proponer un plan de búsqueda? Significa que deben de exponer en qué lugar concretamente van a ir a buscar y en qué fechas. Eso es lo que ya los familiares están exigiendo. ¿Dónde buscar y cuándo debe de buscar? Se tienen, de acuerdo al análisis del expediente de este caso, ya cerca de 4 lugares
donde deben de buscarse a estas personas, a estos revolucionarios. 4 lugares en el estado de Oaxaca. Entonces, las autoridades están obligadas a plantear cuál va a ser el primer lugar donde se va a ir a buscar, qué fecha se está proponiendo para ir a buscar, y además de proporcionar todos los recursos económicos y materiales para que vengan los especialistas. En este caso se está exigiendo la presencia del equipo de antropología forense argentino para realizar la búsqueda. ¿Por qué? Porque las víctimas, los familiares, no tienen los recursos económicos para pagar a los especialistas, para pagarse además ellos mismos el transporte, y si hay que estar varios días, pues para pagar alimentación y hospedaje. Entonces, la voluntad política, las medidas concretas de reparación integral tienen que expresarse en este plan de búsqueda y en dar los recursos económicos para que esta búsqueda se realice. Eso es lo importante y eso es lo concreto. Por eso esta comisión que entra el día de hoy tiene como esta propuesta los familiares el que ya las autoridades presenten ese plan de búsqueda. Otra cosa que no se va a resolver, y no se va a resolver porque es una decisión política también del gobierno mexicano, es que dentro del documento, del contexto que se hace, los familiares plantean que la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es resultado de una estrategia contrainsurgente y de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado porque el Estado, a través del terror ocasionado por las diferentes dependencias de seguridad pública y por grupos paramilitares, se dedicaron a sembrar el terror en la población. ¿Cómo sembraron el terror? Colgando cuerpos en los puentes, desapareciendo personas, apareciendo pedazos de cuerpos enfrente de las escuelas, en horarios donde los niños salían de las escuelas, en Guerrero, en Tamaulipas, aventando cuerpos sobre Avenida Insurgentes. Todos esos actos de terror se hacían para que inmovilizar a la población, para inducir al silencio, para hacer cómplice a la población de este terror. Cuando la gente decía, en algo andaban, seguramente andaban en algo malo, se lo merecían, ¿no? O no decir nada, ver algo, ven un difunto, ven un muerto, callarse, darse la vuelta e irse. El silencio, no ser solidarios entre nosotros. Eso es el terrorismo de Estado y eso se agudizó con la llegada de Calderón. Y se agudizó porque ya desde antes, décadas antes, se aplicaban esos métodos de terror contra la población y fundamentalmente contra las organizaciones políticas. Entonces, la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se va a dar en un contexto de terrorismo de Estado, en un contexto de política contrainsurgente que pretendía desarticular a todas las expresiones revolucionarias, armadas y clandestinas que existen en este país. Y en ese contexto es que se van a crear fuerzas policíacas, fuerzas militares especializadas en el combate contra la insurgencia. En ese contexto se va a crear la Fuerza Policial de Alto Rendimiento en 1997 en Oaxaca, en la región de Los Losicha, y van a participar ellos de actos de represión, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura contra indígenas losichas, zapotecos en esa región de Oaxaca, pero también está documentado que participan en la represión política en la zona Triqui, en donde están los compañeros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Entonces, lo que el gobierno y el actual gobierno no quiere aceptar es que eso es terrorismo de Estado. Y lo que tampoco quiere aceptar es que en México existen grupos paramilitares, grupos civiles que con la complicidad, mandatados, creados, financiados, protegidos o con la aquiescencia del Estado, se dedican a desaparecer personas, a ejecutar y a torturar a diferentes personas del movimiento social popular o personas que no tienen que ver con el movimiento. Eso es lo que el Estado, incluso este gobierno, que dice que ya no es un narcoestado o que dice que ya no viola los derechos humanos, no quiere aceptar. Y no lo quiere aceptar porque lo están planteando en la mesa. Recordar también que Edmundo y Gabriel fueron detenidos desaparecidos en el 2007, y que en ese año estaba Felipe Calderón Hinojosa. Recordar que estaba Genaro García Luna y que ni siquiera, porque se ha mencionado que en esos años existía un narcoestado, se acepta en un documento de gobierno
que hayan grupos paramilitares y terrorismo de Estado. Esa es la gran contradicción, que se acepta que hubo un vínculo del Estado con el crimen organizado, porque el Estado es quien prohija, quien crea, quien solapa el crimen organizado, pero no se acepta la política contrainsurgente y de terrorismo de Estado, de ese mismo Estado criminal, asesino y mafioso, en contra de las organizaciones revolucionarias y en contra del movimiento popular. Ese es el límite que en los hechos expresa este gobierno. Preferir reconocer el narcoestado, pero no el terrorismo de Estado, y no la existencia y la creación de los grupos paramilitares que todavía actúan de manera impune y que lo podemos ver en las noticias. En Chiapas, por ejemplo, ahorita, como llegan 200 hombres armados a una cabecera municipal, como supuestamente corren a otros grupos armados, y como la Guardia Nacional llega ahorita y está patrullando para salvaguardar el orden del municipio, pero después de que esos 200 civiles armados llegaron a tomar el control. Ese es el paramilitarismo, esos grupos de civiles que son mandatados, protegidos, custodiados por el Estado, creados por el Estado para el control social de la población, pero para que se diga que es el crimen organizado y no es el Estado mismo a través de esos cuerpos de represión política. Entonces, esta reunión, esta sexta reunión, es importante porque las autoridades deben de comprometerse ya a ese calendario de búsqueda de Edmundo y de Gabriel. Y nosotros decimos, y en cualquier caso de desaparición forzada como el de Daniela y Virginia, la voluntad política del Estado debe expresarse en la búsqueda concreta de las personas que no están. Deben de expresarse en la búsqueda en lugares concretos, deben ir con el material adecuado, con los especialistas adecuados para buscar a esas personas. Porque si no, todo lo demás son promesas vanas que se lleva el viento porque pasan los años y no hay actos concretos de investigación. También comentarles, y ya lo decíamos la quinta reunión, que diferentes elementos del ejército mexicano habían ya declarado en torno a la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, y que todos o en su mayoría o no se acordaban o ya la vejez los había alcanzado y no sabían de qué les hablaban, y en total que ningún elemento del ejército pues acepta o por lo menos aporta datos importantes sobre el paradero real de Edmundo y de Gabriel. ¿Por qué? Porque hay impunidad entre las diferentes corporaciones del Estado y porque el Estado ha brindado impunidad al ejército y a las fuerzas de represión política. A pesar de que haya ya algunos policías presos por este caso, que estén presos en Oaxaca en el penal de máxima de seguridad, todavía hay una serie de funcionarios civiles y de corporaciones de seguridad pública y fuerzas armadas que